qué alegría volver a vernos. Después de unos cuantos años. Después de unos cuantos años. Teníamos una tertulia que comenzamos, ¿no? Sí. Ciencia, espiritualidad y filosofía. Y filosofía. Vale, algo así. Primero era espiritualidad, yo me acuerdo. Sí. Bueno, pues nada, pues como decíamos ayer, ¿verdad? Pues nada, te pillé por LinkedIn, digo, me interesa el tema. Sí. Me dijo que le interesaba el proceso. Exactamente. ¿Cómo se produce el proceso de individuación o autorrealización profunda del ser humano? Es muy interesante, pero muy atentos, ¿eh? No os perdáis ni una coma en lo que dice, porque va razonando como Jung y cuesta un poquito. José Delgado González, psicólogo de salud colegiado, especializado en trastornos mentales y del comportamiento, terapeuta de orientación junguiana, autor de un blog especializado en psicología junguiana en español. Ha publicado 7 libros, ha colaborado en 3 libros de varios autores sobre psicología y espiritualidad. Ha publicado unos 50 artículos sobre psicología junguiana en diversas páginas web especializadas: Jungpage, Odisea, Jung, psiquiatría.com. Ha participado en congresos nacionales e internacionales sobre psicología y ha impartido cursos de formación sobre psicología junguiana en diversos ámbitos. Enhorabuena. Muchas gracias. Porque desde que no nos vemos, has hecho muchas más cosas. Sí, sí. Eso es por no estar cerca de mí. No parado. Exactamente. Pues enhorabuena y adelante, tú mismo. Muy bien, pues efectivamente, como dice Victoria, llevo unos cuantos años, de hecho fuera de la ciudad también, así que es casi como el ermitaño que vuelve a la ciudad, ¿no? De retiro y luego vuelve. Y regresa para hablar del proceso de individuación, ¿sabes? Y más ni menos que de esto, que es tan complejo, que es unos términos fundamentales dentro de la psicología de orientación junguiana, que es la individuación. Y entonces hoy voy a hablar un poco de qué es esto, ¿verdad? Del proceso de individuación. Vamos a cambiar bastante con respecto a la tertulia anterior, o a la charla anterior, porque la charla anterior estaba focalizada sobre todo en el exterior, porque estaba ocurriendo fuera, los conflictos externos, ¿no? Palestina, los grandes conflictos. Y ahora vamos a girar, como el móvil, giramos hacia adentro, entonces la mirada es hacia el interior. Vamos a mirar qué ocurre en el interior y vamos a ver los conflictos que se producen ahí también. Entonces, el proceso de individuación, que es un término que se ha hablado mucho dentro del ámbito junguiano y fuera del ámbito junguiano también, se conoce mucho. Se suele definir como el viaje del héroe, hay distintas maneras de definirlo. Pero llega un momento en que en la mayoría de las ocasiones esos términos que son tan especializados y centrados en un aspecto tan profundo, lo que suelen banalizarse finalmente. Entonces a veces se entiende el viaje del héroe desde un punto de vista extrovertido, exterior, el viaje que hace uno hacia el mundo, como si fuese el proceso de individuación, y en realidad no son exactamente lo mismo. Entonces es importante hacer estas puntualizaciones respecto a la individuación para saber a qué nos estamos refiriendo con esto, ¿no? Antes de continuar y de hablar un poco de lo que es el proceso de individuación, me gustaría, dado que somos pocos, voy a hacer algunas preguntas para conocer un poco el conocimiento que tenéis en torno a lo que sería lo junguiano, un poco algunas ideas sobre qué os parece a vosotros que es el proceso de individuación, si habéis escuchado alguna vez sobre esto, en fin, y unas ideas previas, conocer un poco las ideas previas alrededor de esto, ¿no? Entonces, la primera de las preguntas sería: ¿cuántos de vosotros os dedicáis a la psicología? Podéis levantar la mano para saber yo más o menos cuántos, o sea, hay una persona. ¿Y el ámbito de la salud? También psicología. Sí. Vale. ¿Y el ámbito de la salud? Hay más, hay 3. Vale. ¿Y sabéis, de los que estáis aquí, sabéis quién fue Carl Gustav Jung? ¿Tenéis alguna idea de quién era él? Vale, más o menos tenéis idea, ¿no? O sea, un psiquiatra suizo, vale, pero que creó la psicología analítica, esto sí, lo sabéis, vale. ¿Conocéis o habéis oído hablar de la psicología de orientación junguiana? ¿No? Más o menos un poco, tenéis una idea. Básicamente, la psicología de orientación junguiana es
digamos, una psicología que utiliza la cosmovisión o el enfoque junguiano para el tratamiento de los trastornos psíquicos, ¿no? Eso es un poco lo que, básicamente, y de manera muy resumida, mucho más complejo, pero bueno. La siguiente sería, ¿has ido alguna vez a un psicólogo de orientación junguiana o conoces a alguien que haya ido a un amigo o una persona que conozcáis que haya ido a un psicólogo de orientación junguiana? Sí, también, nos he visto por aquí también. Vale. Por lo menos una persona o dos. Hay que hacerlo, ¿eh? Una vez en la vida, ¿no? Alguna vez en la vida. Y luego la siguiente, ¿has oído hablar de qué es o en qué consiste el proceso de individuación? ¿Os suena de algo este término? ¿Os resulta totalmente desconocido? Vale, hay bastantes que no sabéis a qué se refiere esto, otros sí, más o menos. Vale, más o menos para hacer una idea. Y los que sabéis algo de lo que es el proceso de individuación, ¿crees que es lo mismo la autorrealización personal que el proceso de individuación? ¿Creéis que es lo mismo? ¿Se identifica una cosa con la otra? Debe ser diferente. Hay alguna diferencia, ¿verdad?, entre ambas. Hay puntos comunes y luego discrepancias. Vale. Lo de individuación es mucho más profundo. Claro, vale, eso es un poco para tener una idea. Y luego hay unos presupuestos tácitos generales que yo encuentro también en la consulta en los pacientes, y son los primeros que tengo que trabajar en la consulta cuando empezamos a introducirnos en las profundidades de la psique, ¿vale? Algunos de los prejuicios que yo he encontrado son, por ejemplo, ¿crees que todo el conocimiento procede de lo que percibimos por los sentidos? Es decir, todo lo que se conoce es a través de lo que uno percibe por los sentidos y por lo que uno lee en los textos, los artículos y los libros. ¿Todo el conocimiento se encuentra ahí fuera? ¿Qué creéis? ¿Que sí? ¿Que no? Que no. Sócrates ya lo Que no todo se encuentra afuera, ¿verdad? No. Vale, eso es importante porque muchos pacientes, cuando les pregunto esto, lo que me dicen es que sí, que por supuesto todo viene de fuera y entonces no hay ningún conocimiento que no puedas adquirir a través de las lecturas. Nada más eso, solo procede de ahí. Y bueno, pues este es un prejuicio que finalmente tenemos que trabajar y darnos cuenta de que no es así. La siguiente pregunta es, ¿crees que el conocimiento científico lo ha descubierto todo o que el conocimiento científico lo puede descubrir todo? Esas son dos preguntas. La primera es rotundamente no muy largo. Vale. La ciencia está cambiando. Bueno, perdón. Sí. La idea es eso, que por eso hago las preguntas, para que sea un poco participativo. Yo también no. No. Y la segunda sería, ¿crees que todo lo puede descubrir la ciencia? No. No. Vale. No, me parece muy evidente. Creo que más o menos vais bien orientados en ese sentido. También algunos pacientes que están muy identificados con los valores de la época, se piensan que todo se puede descubrir a través del conocimiento científico, y a veces el conocimiento científico y los científicos son los nuevos sacerdotes. Es como si la persona que te dice pues, una verdad científica, y entonces eso va a misa. Básicamente es así, ¿no? Bueno, pues la ciencia tiene su ámbito de actuación, su ámbito de estudio, y entonces efectivamente hemos avanzado mucho, pero la ciencia no es el único modo de conocimiento, ¿no? Y luego la siguiente pregunta que también ya hago después a las personas que dicen que sí, bueno, ¿por qué a pesar de todo el conocimiento científico la salud mental está entre las prioridades de la OMS? ¿Por qué hay cada vez más trastornos mentales si hay tantos conocimientos científicos? Si se conocen todos los trastornos perfectamente y están catalogados en el DSM, ¿por qué? Esa es una de las preguntas que habría que hacerse. El del conocimiento científico está avanzando, quiere decir que haya descubierto todo. Exacto. Cuando hacían sangrías en un siglo tal, pensaban que sabían mucho. Exacto. Y cuando los que vengan dirán, anda, que... Madre mía, esto de atrás, lo que se pensaba. Pero eso no invalida el procedimiento científico. Por supuesto. Yo creo que se desconoce mucho del objeto, la mente. Eso es la psique, efectivamente. Y otra de las preguntas, claro, al hilo de esta, ¿por qué el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes? Hay que preguntarse también, que es una cosa muy grave.
que se sabe bastante y sin embargo esto está produciéndose. Porque ya no hay ritos iniciáticos efectivos. El único rito iniciático que hacen, bueno, no todos, es la Aitrona, pero es un rito iniciático destructivo, de poder apoderados por la sombra. Entonces cuando el cristianismo se inició y se hacía un bautizo, es decir, había una metanoia, una transformación total y digamos, el espíritu vibraba en el aire, por decirlo de alguna manera, por todo el proceso de romanización, etcétera, etcétera, que no me quiero enrollar, y con la posmodernidad, que es antimetafísica y todo relativo y construcción social, etcétera, no existen ritos iniciáticos, no se reconocen ritos iniciáticos, y por eso es un tema grave no solo con jóvenes, también con viejos y con otras poblaciones. Esa es mi opinión. Bueno, va un poco en la línea de lo que opino yo también. En una sociedad desacralizada como la que vivimos, pues todos los ritos de paso que existían, todos los ritos de paso están en todas las tradiciones religiosas, no solamente el cristianismo, ¿no? Todas tienen ritos de paso. A medida que se ha ido avanzando la posmodernidad, ha ido perdiendo mucho peso las religiones, el valor de la religión como un camino hacia el conocimiento de una realidad que es interna, no externa, interna. Entonces esto es importante. Y esto normalmente ocurre porque nuestra sociedad, digamos, es extraordinariamente extrovertida, extraordinariamente mira todo hacia afuera. De hecho, está como hipnotizada por las situaciones que ocurren en el mundo, pero no se da cuenta o no conoce o no conocemos que la psique, o sea, la realidad interna, ese mundo interior en que podemos acceder a través de la conciencia, ahí encontramos también los conflictos que después se van a manifestar en el mundo. Vamos a encontrar esos conflictos primero en la psique y después se expresan en el mundo. Esto parece un tema como muy abstracto, pero esto aterrizándolo un poco a tierra lo podemos ver en la misma consulta, ¿no? Las personas que vienen a consulta por ciertos problemas, no hace falta que sean trastornos, sencillamente una problemática X, esa problemática se manifiesta de una determinada manera, pero cuando trabajamos, el problema no se encuentra en la manifestación, se encuentra en algo que está más allá de la manifestación o en lo que nosotros llamamos el ámbito de lo inconsciente. Son aspectos que la persona desconoce de sí misma y entonces esos son los que realmente mueven los hilos detrás de los conflictos que tienen. Entonces, pero para eso hay que primero ir profundizando, girando alrededor de las problemáticas que se presentan primero exteriormente y luego vamos ahondando. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué crees que son los sueños? Claro, hay una idea generalizada de que los sueños son una especie de vertedero o de desecho o básicamente un epifenómeno del funcionamiento cerebral, básicamente, ¿no? Es en el ámbito científico, sobre todo psicobiológico, la interpretación de los sueños no tiene ningún sentido, solo tiene sentido como el estudio, digamos, científico de la fase MOR, de qué ocurre en cada una de las fases y cuándo se producen los sueños, ¿no? Pero, ¿creéis que los sueños son eso? Nada más. Los sueños son materia sutil, lo que pasa que no pueden pesarlo, pero algún día habrá un aparato que quizás los pese, pero da igual. El tema es que los sueños es la base, es la madre de lo que nace casi todo. O sea, el aspecto inconsciente, onírico, que se puede expresar con sueños, con visiones, con experiencias místicas, etc. Vale. Yo creo que la base es la memoria, porque hay que recordarlo. Es importante, si no nos acordamos. Cuidarse de los mucho sueños, para... Es importante. La atención también a los sueños, porque a veces lo que hacemos es no atender a la realidad interna, entonces uno sueña todas las noches soñamos todos, pero no recordamos. No recordamos. Entonces, si atendemos a esos sueños, entonces habitualmente, de hecho en consulta lo veo mucho, personas que llegan a consulta nunca recuerdan los sueños. Y después de la segunda sesión empiezan a recordar eso. ¿Por qué? No hay nada mágico, sencillamente atienden. Ahora saben que sueñan, cuando les explica que los sueños realmente tienen un sentido,
que no solamente es un desecho, sino que es tiene un sentido, y además que es la puerta de acceso al inconsciente, la puerta de acceso a su profundidad, la puerta de acceso a esa realidad interna que de alguna manera maneja los hilos de la propia conciencia, de lo que ocurre en la conciencia. Cuando digo que maneja los hilos, ¿qué quiero decir? Bueno, cuando un paciente me dice, bueno, si es que yo conozco en realidad el trastorno que tengo, ¿no? Y, por ejemplo, tengo ansiedad, y la ansiedad, y me describe la ansiedad casi igual que yo, bueno, lo conozco, me describe tú ya conoces como una ansiedad, y ya lo conozco, vale. Entonces, si lo conoces, ¿por qué no consigues no tener ansiedad? Entonces, claro, es verdad. Pues por mucho que lo sepas racionalmente, la ansiedad la vas a seguir teniendo. ¿Por qué? Porque hay un elemento inconsciente, un aspecto inconsciente que se está expresando, y esas son manifestaciones. El estado de ansiedad es una manifestación de algo que está en la psique. Tenemos que ver qué es lo que hay que está provocando ese estado de ansiedad. A veces identifican los estados de ansiedad únicamente con eventos externos. Y efectivamente, hay eventos externos que provocan ese estado de ansiedad. Ahora bien, que haya digamos, el evento externo que provoca ansiedad en esa persona, en otra persona no provoca ansiedad. Y es el mismo evento. ¿Por qué ocurre esto? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar qué es lo que ocurre interiormente en esa persona. Por eso los sueños es importante, porque los sueños nos dan información. Es como más o menos el negativo de una foto, ¿vale? Vamos a ver el negativo de una foto y observamos precisamente que está ahí, digamos, el conflicto representado de manera simbólica. Además, precisamente como en la sociedad los sueños están mal vistos, el trabajar con los sueños o con la imaginación, eso es un poco extraño, porque de hecho suelen catalogarlo como brote psicótico, como posibilidad de esquizofrenia. Cuando empezamos a hablar de imaginación, de sueños o de visiones, rápidamente empezamos con los delirios, con las alucinaciones, entonces esto se cataloga rápidamente, esto puede ser un brote psicótico, puede ser una esquizofrenia. Entonces ya se está intentando de alguna manera, porque nuestra conciencia colectiva, nuestros valores de la sociedad actual, esas dos manifestaciones están asociadas a un problema, a un trastorno, a una enfermedad. Y sin embargo, a veces no ocurre de esta manera. Personas que tienen muchos sueños, habitualmente, e incluso personas que tienen visiones en estado de huelmevela, no necesariamente tienen un brote psicótico, y tampoco necesariamente eso es una manifestación de un posible trastorno. Puede serlo, y de hecho hay que observarlo bien y trabajarlo bien, pero no tiene por qué serlo. Entonces esto es otra cosa importante. Bueno, para hablar un poco del proceso de individuación, yo como psicólogo he visto ya con estos casi 10 años en multitud de pacientes. La mayoría de los pacientes que veo son mujeres, prácticamente el 80% de mis pacientes son mujeres. Eso lo he hablado con otros colegas y la proporción es más o menos parecida, quizás un poco menos, un poco más, depende del terapeuta, pero vemos que las mujeres van más a la consulta que los varones, y lo cual significa esto es muy interesante. De hecho, cuando se estudia la historia del psicoanálisis, se estudia la historia de la psicología, lo que se observa es que el psicoanálisis ha aprendido muchísimo del trabajo con las mujeres, el tratamiento psicológico con las mujeres, más que con los hombres. Luego después se ha ido avanzando bastante, ¿no? En este sentido, y hay más hombres que van ahora a la consulta, ya no lo ven como algo, pero siempre ha estado como un poco estigmatizado, ¿no? Bueno, ahí el caso más difícil que yo he encontrado, que además fue el primero que tuve, y fue el de un paciente joven, más o menos en torno a los 20, un poquito más de 20 años, me llegó a la consulta y estaba totalmente desorientado. Estaba completamente desorientado, estaba terminando de estudiar su carrera, estaba en el último curso de su carrera y en un momento de desorientación. Y de hecho, cuando estuvimos hablando, resulta que sus calificaciones eran buenas, o sea, no era una persona que hubiera tenido problemas en su carrera, sino que iba avanzando, digamos, en su curso, iba teniendo muy buenas notas y aparentemente una buena trayectoria, o por lo menos una proyección
profesional importante, dado que sus calificaciones eran buenas y una persona que trabajaba bastante ¿En qué sector? Prefiero no decirlo Vale. por el tema de los datos, pero bueno. Bueno, básicamente como cualquier chaval de su época, de su edad, estaba más o menos preparándose, ¿no? para el mercado laboral y para poder salir, ¿no? Y hay un momento en que él dice que se siente muy seguro y no sabe muy bien por qué. Empieza a dudar de sus capacidades, cosa que hasta entonces no dudaba, y de pronto dice que no sabe precisar por qué, pero en algo se ha equivocado. Dice, en algo me he equivocado y no sé en qué. Y entonces, bueno, pues lo que ocurre es que al poco de terminar su carrera universitaria, pues obtuvo un buen puesto de trabajo, porque termina la carrera con muy buena calificación y al poco tiempo entra a una empresa de ingeniería, y entonces trabaja de alguna manera como comercial en una empresa de ingeniería. Apuesta a la empresa por su potencial, observa que efectivamente tiene potencial, entonces le depara una proyección en la empresa y empieza a apostar en él, ¿no? Pero él continúa estando inseguro, se siente inseguro, no sabe muy bien qué es lo que le ocurre, pero el caso es que, por lo que sea, no se siente a gusto en el trabajo en el que está y está seguro. Y entonces me doy cuenta de que lo que ocurre es que tiene multitud de sueños y un montón de experiencias visionarias, y esto le hacía pensar que podría estar al borde de la locura, porque tenía tantos sueños y tantas visiones que pensaba que se estaba poniendo loco, entonces cada vez estaba más inseguro. Tuvo la suerte de acceder a libros de Jung y compañía, psicología transpersonal y demás. Esto estuve leyendo porque un familiar suyo se lo proporcionó. Esto es algo importante, ¿no? Entonces, gracias a esto, fue leyendo este tipo de literatura y fue poco a poco siguiendo un poco las indicaciones que le iban diciendo estos libros. Entonces hizo su diario de sueños. Veo que le estás dando y no puedes pasar. Sí, estoy aquí, que no tengo... que está pasando. Es un poco para seguir el guión. Sí. Diario de sueños y bueno, estaba de estas experiencias visionarias que tenía y también de lo que él sentía, ¿no? Entonces él iba haciendo su diario, al final hizo un montón de cuadernos de diario, que de alguna manera ahí es donde él se desfogaba y se sentía mejor escribiendo así, ¿no? Y eso es un poco lo mismo que hizo Jung en su momento, cuando él tuvo un tipo de experiencias extrañas, visiones extrañas, y él rápidamente se puso a escribirlo y a dibujarlo, pintarlo, y lo encontramos de hecho en su libro rojo. Bueno, lo que ocurrió es que después se dedicó a estudiar más esta persona, pues lo que es la psicología junguiana, sobre todo empezó a leer más a Jung, se centró sobre todo en Jung, y poco a poco su atención se fue dirigiendo, digamos, a su realidad interior, porque él notaba que efectivamente necesitaba esto. Y los acontecimientos externos, curiosamente, lo que parecían confabularse, ¿no? con lo que estaba ocurriendo. Y entonces, hablando con la empresa, llegó a un acuerdo con ellos, y entonces obtuvo un despido, y entonces, gracias a esto, se pudo retirar a una población lejos de la ciudad, rodeada un poco de naturaleza, y ahí es donde pudo él empezar a hacer su trabajo de comprensión de alguna manera de esto que le estaba ocurriendo y de darse cuenta de que no estaba sufriendo un brote psicótico, que es lo que él tenía, que podía ser un brote psicótico o incluso una esquizofrenia, un inicio de esquizofrenia, podría ser. No es habitual, porque normalmente esto se suele dar más bien los inicios de esto se suele dar a la adolescencia, y él era una persona bien orientada y tenía ya más de 20 años. No es habitual, pero bueno, podría haber sido. Eso le preocupaba. El paciente tardó más o menos como 10 años en comprender lo que le ocurría y en reorientar su vida, y abandonó definitivamente su trayectoria profesional previa, lo abandonó para dedicarse, digamos, al estudio de esas experiencias visionarias que había tenido, esos sueños que habían sido tremendos, ¿no? Y bueno, poco a poco fue avanzando
Y pues ese paciente hoy tiene 52 años y en este momento les habla del proceso de individuación. Este es ese paciente, ese primer paciente que yo he tenido, y eso es importante. ¿Por qué? Porque si alguien quiere tratar a un paciente, primero tiene que haber pasado por todo ese proceso largo, difícil, que es precisamente el proceso de individuación, el inicio del proceso de individuación. Y ahora ya, con esta historia, creo que podemos ir viendo de qué se trata esto del proceso de individuación, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurre con una persona que da un giro drástico y radical a su trayectoria profesional cuando ha terminado una carrera con unas calificaciones brillantes, una empresa apuesta por él para que ascienda de alguna manera dentro de la empresa? Pues, si se retira y hace otra cosa, lo primero que piensa es que está loco. ¿Cómo puede ser que una persona que tiene una trayectoria profesional abierta, que están apostando por él, y de pronto dice que lleva una boda con la empresa y que se va y se retira a un pueblo y a trabajar en sus visiones y demás, que también es verdad que pudo hacerlo, pues un loco o un colgado. ¿No? Eso es lo que podemos entender, este es un colgado, un loco. Pero es que estas dos imágenes del tarot, el colgado y el loco, que normalmente, habitualmente se entiende como que está ido, este hombre está ido. Bueno, pues la imagen del colgado es la imagen del iniciado. Y la imagen del loco es la imagen del peregrino. El peregrino es el que hace el camino interior. Esas son las dos imágenes importantes. Es interesante esto para ver cómo ve la sociedad al iniciado y cómo ve la sociedad al peregrino, que hace el camino interior, ¿no? La sociedad, nuestra sociedad moderna, posmoderna. ¿Por qué el iniciado viene colgado? Es interesante porque el iniciado viene colgado porque ve la realidad al revés. Es capaz de ver las potencias espirituales que están por detrás o más allá de los acontecimientos que ocurren en la vida. Que ahora estamos viendo, en el tertulia anterior se hablaba de los conflictos bélicos que hay en diversas zonas del mundo, ¿no? Bueno, esos conflictos bélicos se producen esa esterilización de aspectos, de potencias espirituales que radican en la propia psique. La psique, por supuesto, no solamente se conforma de aspectos biográficos, sino que también se conforma de aspectos no biográficos que trascienden toda biografía. Y esto es lo que Jung llamaba inconsciente colectivo. Pues el viaje que realiza el peregrino es el viaje hacia las profundidades. Y esto antiguamente se conocía iniciación, con el nombre de iniciación. La iniciación en los misterios de la antigua Grecia era esto, un descenso a los infiernos. Y eso es lo que ocurre cuando la persona inicia un proceso de iniciación, hay un descenso a los infiernos, un descenso a su profundidad. Y en ese descenso se retira de la sociedad, se retira del mundo para entrar en esa profundidad en la que va a encontrar el mundo desde dentro. Que eso integra psique, cuando hablamos psique, es una imagen del mundo. Y a través del trabajo de profundización en el inconsciente, lo que el peregrino se encuentra son con los conflictos que cualquiera de nosotros tenemos que enfrentar en el mundo y que se están manifestando en distintas partes del mundo, ¿vale? Esos grandes conflictos. Entonces vamos a hablar un poco, voy a seguir ya hablando del proceso de individuación. Esta es la lápida de Jung en Zúrich. En la lápida habla del hombre terrestre y del hombre celeste. Y en su obra teórica, Jung habla de personalidad 1 y personalidad 2, o de hombre exterior y hombre interior, hay distintas maneras de llamarlo. En cualquier caso, el proceso de individuación, ¿qué es? Si vemos un poco la historia que he contado, el proceso de individuación trata de... O sea, no se inicia como habitualmente se entiende, hay una crisis de la mitad de la vida, entonces la primera mitad de la vida es adaptarse al mundo y la otra mitad es adaptarse al mundo interno. Eso es un poco como se suele definir esto. Bueno, vemos que en realidad no es así, porque este caso, que es el caso personal, se produce con poco más de 20 años, por lo tanto no es la mitad de la vida, es mucho antes. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Qué es lo que emerge de pronto? Pues lo que emerge es esa persona número 2. La persona número 1 es un poco la interfaz que nosotros prestamos o presentamos a la sociedad.
Jung lo llamaba máscara social o persona, es el modo en que nos adaptamos al mundo y un poco viene definido a veces por nuestro currículum vitae. Cuando ha hablado Victoria sobre las cosas que he ido haciendo y demás, todo eso tiene que ver con la máscara social, con cómo me presento yo ante la sociedad. Y eso pues es una parte, digamos, de la psique. Pero también hay otra parte que es la personalidad número 2, que es la interfaz o que tenemos hacia el mundo interno, hacia la realidad interior. Esta es la otra personalidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la personalidad número 2 está abierta al mundo del espíritu, al mundo de la espiritualidad, de la profundidad, de la psique, y la psique se manifiesta, digamos, a través de sueños, visiones, experiencias de sincronicidad, no sé si conocéis ese término, en fin, esto es lo que ocurre. Entonces, en algunas personas, la personalidad número 2, que tiene que ver con ese aspecto espiritual, emerge de una manera abrupta en un momento determinado de su vida, y entonces eso hace que gire radicalmente toda su trayectoria vital. Pues bueno, podemos encontrar esto también en Ramana Maharshi. Ramana Maharshi vivió esto siendo muy joven, muy joven. Una iluminación, se puede decir, vivió la iluminación muy joven. Y hay otras personas que eso lo viven mucho más tarde, y uno vivió en la segunda mitad de su vida, 35 o 40 años, cuando él vivió esa iniciación. El caso es que dependiendo un poco de cuando emerja el espíritu de la profundidad, esa parte profunda del inconsciente, cuando emerja hacia la conciencia de manera así abrupta, entonces esto va a dar el inicio del proceso, cuando se va a empezar el proceso de individuación. Hay similitudes entre el proceso de individuación y las experiencias cercanas a la muerte. No me da tiempo a poner el vídeo, pero bueno, yo recomiendo, hay un vídeo de una psicóloga sanitaria también, en realidad organizacional, que tuvo una experiencia cercana a la muerte cuando fue a dar a luz, o sea, dio a luz y se enfermó, y entonces estuvo a punto de morirse. Y en esa experiencia, ella describe de alguna manera lo que había visto, unas visiones. Sale de su cuerpo, empieza a ver lo que ocurre, típico de las experiencias cercanas a la muerte, y luego empieza a describir una serie de visiones que tiene de la realidad. Entonces, en su descripción coincide en gran medida con los inicios de un proceso de individuación, que es de alguna manera cómo se nos presenta esa realidad profunda. Además de esto, una cosa importante, cuando se presenta esa realidad profunda a través de imágenes, de sueños y de sincronicidades, que en principio no se entiende muy bien porque la conciencia queda turbida cuando esto ocurre. La conciencia está acostumbrada a mirar hacia afuera y piensa que todo se encuentra fuera, y de pronto empieza a venir este material del interior, y entonces no sabe muy bien dónde se encuentra, qué es lo que le pasa, ¿no? El caso es que entra, de alguna manera se enfrenta a esto. La personalidad número 1 y la personalidad número 2 normalmente están en tensión, están en guerra, hay una polaridad tremenda entre estas dos. Porque por un lado va el modo en que nosotros vivimos en la realidad exterior, y por otro lado, qué es lo que ocurre en nuestro mundo interno. Y normalmente en el mundo occidental, la realidad interior está bastante abandonada. De hecho, se sospecha siempre de la realidad interna como algo malo o algo negativo, mientras que se está completamente envolcado en la realidad exterior, y de hecho por eso están todos influencers, a ver si me ponen el me gusta y el no me gusta y todo esto, ¿no? Todo es el mundo exterior, los influencers, venga, más me gusta, más todo el mundo exterior, todo fuera. Pero ¿qué pasa con la realidad interna, ¿no? Se va perdiendo de alguna manera esto, y entonces la polaridad es cada vez mayor. Pero es una guerra interna que existe en la psique de cada uno de nosotros. ¿Cómo se inicia un proceso de individuación? Ya hemos visto en la experiencia que os he contado hace un rato, que es la propia experiencia, que eso es algo que ocurre de manera espontánea, no es que uno lo quiera. Sino la propia profundidad, nuestra propia psique es la que provoca ese estado, esa confusión primero y luego esa necesidad de atención, porque la necesidad de atención es tan importante que si yo no hubiera hecho eso, la persona, digamos, que le toca en destino vivir eso, si no lo hace, como lo que se está produciendo es una muerte del hombre viejo y un renacimiento, una realidad distinta, esa muerte puede producirse en vida real.
sea, se puede manifestar, no simbólicamente, no como una transformación, sino que puede darse en la vida, con un accidente de tráfico o que le ocurre algo a la persona. ¿Por qué? Porque está rechazando el realizar ese proceso, y es la propia profundidad la que está llamando, convocando a la conciencia para que lo realice. Y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo con los pacientes, que por cierto, esto es algo extraordinario. Es decir, en los más de 10 años de pacientes que veo, no he visto más que un solo paciente que ha iniciado un proceso así. Todos los demás son conflictos que podemos ir trabajando sin necesidad de entrar en esas profundidades. Hay muy pocos. Pero cuando encontramos esto es importantísimo conocer de alguna manera todo esto que estoy describiendo ahora para poder abordar el trabajo con ellos. Y luego es importante no solamente el conocer esto que ocurre, conocer las imágenes, los sueños, que la persona comprenda qué es lo que le está ocurriendo, sino es importantísima la vinculación que esa persona tiene después con su profundidad. Es decir, lo que le ocurre a él no le está ocurriendo al vecino, le está ocurriendo a él. Lo que le está intentando decir en la profundidad a través de los sueños, de las visiones y a ciertos acontecimientos en su vida, no se lo está diciendo al vecino, se lo dice a él. Entonces, de alguna manera hay una necesidad de una vinculación y también de una actitud moral frente a esto, ¿no? Cómo se posiciona la persona respecto a lo que le está ocurriendo. Eso es importantísimo. La escucha de la voz interior, porque se puede entender como voz interior todas estas manifestaciones de visiones, imágenes. Entonces, la imaginación activa es una meditación en la que la persona entra en contacto con estas imágenes y habla con ellas. Se produce un diálogo interior con esas imágenes, y esas imágenes al mismo tiempo le devuelven, o sea, corresponden, ¿no? como una conversación entre nosotros, ¿no? Pues igual, pero ocurre interiormente con esas imágenes. Bueno, ¿qué técnicas se utilizan un poco para que tengáis, esto ya es un poco más técnico, ¿no? Que se utilizan un poco en el tratamiento o en la psicología de orientación junguiana? Lo primero, por supuesto, como en todas, una revisión de la historia biográfica, una anamnesis, ¿no? Luego un análisis y una amplificación de los sueños, se analizan los sueños y luego se interpretan, se amplifican y se interpretan. Un trabajo creativo, tomando como punto de partida a veces un sueño, un trabajo creativo, entonces continuamos el sueño a través del trabajo creativo. La expresión creativa de estados emocionales, personas que tienen estados emocionales terribles, de tensión terrible, es importante expresarlo de manera creativa. Puede ser a través de la escritura, a través del dibujo, hay muchas maneras de hacerlo, de la danza incluso, depende de las capacidades y de la orientación del paciente. Pero esto es interesante porque de esta manera se objetiviza o se objetiva el estado emocional. La imaginación activa con algunos pacientes, ¿no? La imaginación activa es lo que decíamos antes, es la conversación con esa parte de nuestra profundidad. Se produce una conversación, en realidad es una conversación con ese otro que vive en nosotros, ¿no? con ese hombre interior. Entonces, esa conversación, la persona de alguna manera amplía normalmente su cosmovisión, su forma de ver el mundo, y además se produce normalmente un giro, una metanoia, una transformación también en el modo de ver el mundo y de ver a las personas. Y bueno, eso es un poco lo que quería compartir con vosotros sobre el proceso de individuación, así que os agradezco mucho vuestra atención. Muchas gracias por tanta generosidad. Yo lo adiviné un poquito antes, pero 3 minutos antes, que eras tú. ¿Preguntas? Muy interesante, muy interesante. Venga, Ley. Sí. Bueno, es la primera vez que oigo esto, aunque había asistido a un curso sobre Jung, sí, pero solo hablaban que sí de la sombra, no sé qué, pero yo soy psicóloga y conozco el psicoanálisis, he estudiado mucho eso, pero no sé cómo se materializa esto. Es decir, dices el chico ese del que hablabas, que estaba muy confundido, desorientado,
y posiblemente se sentía mal por ese motivo. Eso es. ¿Y a qué se debe? ¿A sentimientos de culpa internos? ¿A cosas incomprensibles muy profundas? Sí, el caso es en realidad mi caso propio, digamos todo el proceso mío de terapia o de autoterapia también, porque ha sido autoterapia y terapia, he trabajado en los dos lados. Lo que estaba ocurriendo, o lo que me estaba ocurriendo a mí, vamos a poner hipotético paciente, que podría ser yo o puede ser otra persona, ¿no? Lo que ocurre en esos momentos es que hay un conflicto entre la proyección hacia el mundo exterior, ¿no? O sea, lo que digamos, el desarrollo de la máscara social, el desarrollo de la persona número uno, la adaptación al mundo, el trabajo, digamos, de proyección profesional, y de alguna manera esa corriente interna que empieza a emerger a través de sueños y de imágenes, que en un momento uno no entiende nada de qué es lo que le está pasando, pero el caso es que no hace más que tener sueños y más que tener visiones raras, extrañas. Y entonces, en ese momento lo que hace es, lo que dice el paciente es, como hizo Jung también, es ir anotando todo esto, porque en un primer momento no se entiende, solo puede anotarlo, nada más. Y de esa manera cesa de la corriente esta, que surge desde el interior, cesa a través de la anotación, del trabajo creativo, con estas imágenes. Es después, por eso digo que después se retira de todo el ámbito exterior para poder comprender qué significa todo eso que ha vivido. En realidad, todo eso que había vivido es como el bosquejo de cuál va a ser su trayectoria vital entera, va a ser su vida entera. Pero lo que aparece esto es como, de alguna manera se está presentando a través de un lenguaje simbólico. La persona no entiende que es el lenguaje simbólico, no entiende ni de sueño, ni de lenguaje simbólico, ni nada, no entiende nada de esto. Entonces tiene que aprender de alguna manera todo eso, tiene que aprender ese lenguaje nuevo, y para eso necesita retirarse, comprender lo que ocurre, estudiar, por supuesto, historias de las religiones, mitología, conocer, porque los sueños tienen mucho contenido simbólico y hay que conocer de alguna manera para contextualizar todo eso y comprender qué es lo que ocurre. Entonces, con el paso del tiempo, la persona va asimilando, su consciente va asimilando el significado de todo eso que ocurre. Y de esa manera, ¿qué le pasa? Pues primero que empieza a volver a tener la seguridad que tenía en sí mismo, que antes la había perdido, y empieza a darse cuenta de cuál es el sentido último de su vida, algo fundamental, el sentido último de su vida. No el sentido de aquello y del objetivo, digamos, de esta cosa, de aquella cosa. Para uno, digamos, hay un sentido último y hay distintos sentidos, ¿no? Hay un sentido en el trabajo que uno hace, hay un sentido en la situación de paternidad, hay un sentido en todo esto, cada uno tiene un sentido. Pero el sentido último, ¿cuál es el sentido último de la vida de la persona, ¿no? ¿Cuál es la vocación, en último término, de la persona? Eso es lo que se descubre. Pero para eso uno necesita un tiempo para poder trabajar esos contenidos y comprenderlos. Se puede hacer de manera de motu propio, cosa que hizo Jung y que han hecho unos cuantos. De hecho, las personas que viven una iniciación no necesariamente tienen una persona al lado que le va a decir, oye, mira, no, ocurre, y a veces va un terapeuta. Yo he encontrado pacientes que me vienen rebotados de otras, porque me acuerdo de uno de los pacientes, había estado en 9 terapeutas distintos, y era a mí. Entonces, como es una persona que tenía muchos sueños y que tenía una visión, pues todos estaban viendo a ver si era una esquizofrenia o si era un brote psicótico o si era no sé qué. La persona venía asustada y cuando vino a mi consulta yo le dije, háblame abiertamente de lo que te está ocurriendo, abiertamente. No sabemos si esto es un brote psicótico, si es un inicio de esquizofrenia, no sabemos nada. Nos quitamos lo que serían los prejuicios y vamos a ver qué ocurre. Y entonces lo que estaba ocurriendo era precisamente que esa persona está teniendo un momento de transformación tremendo, y por eso todos esos sueños venían y no los comprendía, no sabía qué significaba eso. Entonces, cuando empezamos a trabajar con los sueños, empezamos a trabajar con el significado de esos sueños, que lleva tiempo, la persona que estaba completamente confusa y con lo mismo que en este caso con el paciente, ¿no? Está confusa, ¿qué le pasa? Lo único que le pasa es que se siente mal y sufre, porque le pasa algo y no sabe qué. Entonces empezamos a trabajar y en el transcurso del tiempo de la terapia cambia de alguna manera la actitud de la vida. Eso también es importante, ¿eh?
cambiar la actitud, el enfoque de la vida cambia también, y también el enfoque hacia uno mismo. No sé si he respondido a tu pregunta o no. Sí, lo que tú dices, Grof, digamos, a partir de Jung, la psicología humanista y otros psicólogos, eso desemboca en la psicología transpersonal. Entonces, Grof habla de emergencias espirituales. Entonces, tú lo has dicho muy bien, de repente no sabes lo que te pasa, y lo peor es cuando una emergencia espiritual, cuando surge esa persona número 2, que son aspectos tuyos, tus aspectos femeninos no desarrollados, o tus aspectos de la sombra. Entonces, de repente, por lo que sea, por una presión laboral, por una falta de comprensión amorosa en el contexto familiar, por lo que sea, es como un audio express que explota. Claro. Y entonces, por ejemplo, José María Friglán es un antropólogo que hace experiencias de conciencia, es de comunitario, pero quien lo ha vivido en solitario es una bajada al infierno que puede acabar en la locura y en la muerte real. Y de hecho, hay gente, por ejemplo, San Francisco de Asís la tuvo, fue a la guerra, fue espantoso, y además lo que dice Grof, es decir, en la mística hay psicosis en la mística. Entonces, la psicosis es algo muy concreto. Los extraterrestres me están persiguiendo, pero cuando emergen imágenes colectivas o imágenes de tema personal, pero no sabes lo que te está pasando, puedes tardar años en entender, o lo que tú has dicho antes, gracias a que te encuentras gente, porque de alguna manera Dios cuida de nosotros, incluso pareciendo que nos ha abandonado. Entonces hay gente que puede encontrar lecturas o personas que de alguna manera le ayuden en algún momento a entender lo que el solitario vivió. Pero lo peor, lo que realmente es una prueba iniciática auténtica, es haber sobrevivido a eso y haberlo elaborado. Y se puede tardar años en elaborarlo. Claro. De hecho, algunas imágenes interiores vividas, he tardado 30 años en entenderlos, 30 años. Yo más o menos. Porque son imágenes que ya no son personales, son imágenes que tienen que ver con ese reservorio, digamos, de inconsciente colectivo, esa realidad que es una realidad que trasciende mi propia, digamos, mi propia vida, mi propia biografía, va más allá, ¿no? Es decir, cuando uno accede a esa profundidad, accede a lo que Jung llama el espíritu de la profundidad, y el espíritu de la profundidad se ha expresado a lo largo de todos los eones, y ha emergido en distintas personas. Es decir, no es que ahora uno sea nada especial, sino que ha pasado en este caso, pero si miras en la historia, pues todos los chamanes han vivido esto, los chamanes viven esa experiencia, los muchos místicos han vivido esa experiencia, todos los iniciados en general de todas las épocas han vivido esa experiencia, y de alguna manera la persona actual, el problema de la actualidad es que no hay un contexto adecuado para poder comprender esto. Había otras épocas, tú decías antes algo muy interesante, había una época en que había ritos de paso. Esos ritos de paso ayudan a entender qué ocurre, pero hoy no existe. Esto está la sociedad completamente desacralizada, y eso no significa que en la psique no haya las mismas necesidades de iniciación. Son las mismas necesidades hoy que hace 2000 años y hace 4000, eso no cambia. Por eso las tradiciones religiosas son milenarias, porque están tratando de una realidad profunda, y esa realidad profunda no cambia. Es decir, los aspectos de lo que llamamos arquetipos, o potencias espirituales, no cambian. Lo que va cambiando es la conciencia colectiva, es decir, el espíritu de nuestra época, digamos, va cambiando, y por supuesto esos cambios tienen que ver también con emergencias de esa profundidad, pero esas potencias espirituales con las que se encuentra el iniciado son las mismas hace 2000 años o 3000 años que ahora, son las mismas. Ahora, ¿qué problema tenemos? Que hace 2 o 3000 años, por ejemplo, si nos movemos más o más, en la tradición egipcia o en la tradición cristiana o en la tradición, eso estaba contextualizado, ritualizado. Entonces, la persona que vivía esto, más o menos entendía qué le estaba ocurriendo. De hecho, en los templos de Asclepio también existía esto, en la antigüedad.
lo que se hacía era el proceso de incubación, la incubación, que lo que se hacía es que la persona iba a un lugar sagrado y allí es como si estuviera muerto, se tumbaba en una tumba y estaba viviendo de alguna manera este proceso, literalmente además, ¿no? Entonces, cuando se tenían ciertos padecimientos se iban allí y entonces el sacerdote esperaba que tuviera un sueño. Y entonces el sueño, normalmente luego se lo interpretaba al sacerdote porque el sueño ya le daba la respuesta a su problema. Esto lo hemos perdido ahora totalmente. Porque, por eso preguntaba antes, ¿cómo entendéis los sueños? ¿Cómo se entienden los sueños? Pero claro, el acceso a la profundidad normalmente viene a través de aquello que precisamente está más rechazado, aquello que se rechaza, por ahí es por donde se entra. La puerta de acceso es aquel lugar donde normalmente la mayoría de las personas rechazan. Los alquimistas dicen eso, siempre se encuentran en el estercolero. La piedra, que lo que dicen la piedra es como la experiencia de Dios, se encuentra en el estercolero. Desde el punto de vista junguiano diríamos, la puerta se encuentra en la sombra. Se encuentra en aquel lugar donde nosotros nunca queremos ver, no queremos mirar, porque nos quita esa agradable. Pues a la puerta de entrada, precisamente, para luego acceder y luego realizar todo el proceso. Que el proceso, por supuesto, no se acaba en vida, se acaba cuando te mueres. Ahí acaba. La unión final, porque de lo que se trata es una boda, una unión de opuestos, siempre ocurrirá cuando uno se muere, ahí es cuando se produce la unión definitiva. Pero todo el proceso de individuación es un proceso de unión de estos opuestos. Los opuestos son, por un lado, la personalidad número 1 y la personalidad número 2, y cómo compaginar dentro de la vida ambas personalidades, cómo hacer un trabajo con ambas, sin irse demasiado hacia el lado de la personalidad número 1 y olvidarse de la 2, y tampoco sin irse demasiado a la personalidad número 2 y olvidarse de que también vivimos en el mundo. Es un poco mantener el equilibrio entre estos dos opuestos, y eso es al final del proceso de individuación en realidad. Ahora bien, ya termino con esto. Jung era una persona que, como tenía mucho prestigio, había cosas que se callaba y no quería decir, porque evidentemente eso podía ir en detrimento de su propio prestigio, ¿no? Pero en realidad, cuando una persona realiza el proceso de individuación, si la personalidad número 2 tiene mucha fuerza, puede retirarse poco a poco del mundo y entra en contacto con unos valores espirituales que trascienden toda época. Lo importante del iniciación es cuando uno entra en contacto con eso, con esa realidad, con esas potencias, la persona entra en contacto con una corriente espiritual que como he dicho, recorre toda la historia de la humanidad, y por lo tanto el iniciado de hoy está hermanado con los iniciados previos. De hecho, cuando uno lee un texto de una persona que ha vivido esa experiencia en el siglo XVI, por ejemplo, pongamos a Juan de la Cruz, o a Arnaldo de Vilanova, o a cualquiera de los iniciados, uno lee eso y dice esto es lo mismo. Lo que pasa es que lo está expresando en el lenguaje de la época, en el lenguaje de esa época, distinto al nuestro. Ahora nuestro lenguaje es científico, entonces Jung intentó traer eso a la ciencia, pero claro, eso trasciende la ciencia, porque es un encuentro con una realidad que atraviesa, digamos, como esa corriente espiritual que atraviesa toda la humanidad, toda la historia de la humanidad. Nada, que tiene poca energía, pero va a aguantar. No sé, ¿Alguna pregunta? Más. Venga, Anthony. Hace unos años a mí me tocó hacer un pequeño trabajo de investigación sobre el budismo tántrico. Muy bien. Y uno de los libros más interesantes que leí fue de un tal Lord Priest. ¿Sí? No sé si se te suena, porque es terapeuta, vale, y también es budista de 40 años ya. Vale. Y yo creo que no llegué, yo mentalmente no toqué fondo con el asunto, pero para mí era un enfoque novedoso sobre el Tantra. Es difícil, en primer lugar, y luego este fue un terapeuta junguiano que simplemente quería preguntarte si
hacer del budismo en general, porque vas hablando de las religiones, las corrientes espirituales. Vale. Si tienes alguna reflexión. Vale, sí, eso. Bueno, en este caso la persona está trabajando con un enfoque budista, ¿no? Tántrico, y creo que se fertiliza mutuamente la psicología indiana con el budismo. De hecho, se fertilizaría con cualquier tradición religiosa. Jung no se adhiere a ninguna de las tradiciones, sino que va tocando todas y va viendo que hay similitudes. Entonces, al final llega a la conclusión, es algo a lo que yo también he llegado a esa conclusión, de que hay una anatomía, igual que tenemos anatomía física, todos los seres humanos, no importa que seas chino o seas español, tenemos la misma anatomía, con ligeras diferencias. A lo mejor los brazos son más bajitos, o más altos, o los ojos son azules, pero la anatomía es la misma. Pues en la psique encontramos algo parecido. Hay una anatomía común a todas las tradiciones y luego hay sus diferencias en torno a, bueno, pues esta tradición surge en Oriente, en tal sitio, entonces expresa de una determinada manera. Entonces tiene esa expresión concreta, que es la suya, pero la potencia espiritual que hay de fondo, detrás, que luego se puede expresar, es la misma. Es decir, el iniciado en Oriente y el iniciado aquí va a toparse con una realidad que trasciende su conciencia, una realidad, unas potencias espirituales que Jung llama arquetipos. Esos arquetipos se van a expresar de distinta manera en las distintas tradiciones, pero el arquetipo en sí es el mismo, no cambia. Entonces eso es un poco una de las conclusiones a las que he llegado. ¿Qué ocurre? Que en el proceso de individuación, de lo que se trata al final es de alguna manera, el trabajo con esa profundidad cuando no se ha adherido uno a una tradición religiosa. Cuando uno se adhiere a una religión religiosa, la que sea, si se adhiere a ella, estupendo, porque ya, digamos, ya sigue el hilo de esa tradición. Y entonces ya, digamos, tiene toda la cosmovisión ahí planteada, con todos los símbolos más o menos que le van ayudando a seguir en ese proceso, ¿no? de realización de la profundidad. Pero cuando eso no ocurre así, es decir, como hay un término que puede ser interesante utilizar aquí, la mística salvaje, cuando ocurre sin estar, digamos, circunscrito a ningún tipo de tradición religiosa, al final uno entra de alguna manera en contacto con esa profundidad, y entonces cuando entra en esa profundidad y tiene esa experiencia, porque aquí no es algo intelectual, aquí es algo experiencial. Si se tiene la experiencia, es una experiencia transformadora. Y entonces, al ser esta experiencia sí, uno puede ver que efectivamente lo puede encontrar en las distintas tradiciones. Ahora bien, hay una cosa que es interesante, y Jung apostaba mucho por el cristianismo. Porque él se fue a la India, de hecho, estuvo allí en contacto con personas de la India, conoció de primera mano, digamos, todas estas tradiciones orientales, y finalmente se vino a Occidente porque decía que tenía que hacer un trabajo aquí que tenía que ver con el cristianismo, que se estaba perdiendo toda la cultura, digamos, se estaba perdiendo todas las raíces cristianas. Entonces él pensaba que la alquimia, el trabajo alquímico, era la compensación a lo que necesitaba Occidente, que estaba perdiendo la conexión, digamos, con lo profundo en el cristianismo, y estaba ganando un cristianismo, digamos, seco, totalmente seco. Entonces Jung habla del trabajo, digamos, con esa profundidad a través de la alquimia. Y la alquimia la vamos a encontrar no solamente en Occidente, la vamos a encontrar en Oriente también. O sea, que esto está en todas partes del globo. Entonces, lo que él encontró cuando se topó con esa realidad profunda es que su tradición espiritual era la alquímica. Y de hecho, las primeras imágenes que él vio eran mandalas. Lo que dibujó fue mandalas, entonces eso rápidamente te lleva a Oriente, te lleva directamente allí. Y de hecho, podemos decir que la psicología indiana y el taoísmo tienen mucho en común, pero también tienen mucho en común la tradición que tú dices. Por eso es fácil de alguna manera traer una a otra, ¿no? Y hibridarlas de alguna manera. Creo que es. Entonces, luego el camino de cada uno, pues depende. Hay personas que en su camino empiezan así y luego pues se van por la tradición, por ejemplo, del budismo
tántrico, o se van por la tradición cristiana, o se van por la tradición alquímica, entonces directamente. Eso ya depende de cada camino particular. Eso de la alquimia, que es intentar provocar estados de conciencia a través de productos. Vale. Yo no tengo ni idea. Eso es un tema peliagudo, pues complicadísimo. El tema de la alquimia, primero porque la alquimia es una tradición espiritual milenaria que entronca con el gnosticismo y por lo tanto ya y con el hermetismo, ni más ni menos, así que es una corriente subterránea que viene desde Egipto en adelante y va atravesando y va surgiendo de vez en cuando en distintos momentos de la historia. Especialmente surge en los movimientos heterodoxos. Ahí surge, ¿no? Viendo en los movimientos heterodoxos cómo eso va surgiendo, de pronto como si el espíritu de la profundidad, ¡pum!, que va emergiendo ahí y luego vuelve a caer, pues emergiendo y va a caer, pero en realidad es, digamos, una corriente que está por debajo de la corriente cristiana, porque es, digamos, la corriente principal en el occidente. Entonces, toda esa corriente, Jung se da cuenta, y es otra cosa que también nos damos cuenta, ¿no?, los terapeutas que trabajamos así, se da cuenta que en los sueños y las visiones muchos de los símbolos los encontramos en la alquimia de los pacientes de hoy. Y entonces, para poder entender qué significa determinado tipo de símbolos en los sueños, tenemos que ir a la alquimia y tenemos que intentar comprender qué significaba eso entonces para los alquimistas. Los alquimistas lo que estaban haciendo era intentar transformar el plomo en oro o llegar a la piedra filosofal. En realidad ellos proyectaban en la materia, de alguna manera estaban viendo en la materia sus propios procesos internos. Entonces, porque ellos piensan que entonces la materia era desconocida, no es como ahora que nosotros tenemos una idea de la química, ¿no? Química orgánica, la física, tenemos a conocimiento, cualquier chico de bachiller sabe más de física y de química que un alquimista, porque los alquimistas no sabían nada. Como no sabían y se encontraban con el misterio de la naturaleza, proyectaban allí todos sus procesos internos. Muchos de ellos siempre eran conscientes, llegaban a ser conscientes de que lo que estaban viendo fuera no era en realidad lo que estaba pasando fuera, era lo que estaba pasando dentro de ellos. Entonces, el proceso de transformación del plomo en oro, el plomo, digamos, es el hombre bruto, la materia bruta, sería el hombre en estado, digamos, de completo desconocimiento de sí. Entonces sería la materia bruta. Y había que trabajar con esa materia bruta para adquirir la piedra, que sería, podríamos decirlo de manera muy sencilla, porque esto es muy complejo, de manera muy sencilla, la experiencia de Dios. Y la experiencia de Dios, o la experiencia de lo divino, de lo luminoso, que es lo que utiliza el término que utiliza Jung, utilizando el término de Google Photo, que utiliza el mismo término, luminoso, sagrado, si queremos, ¿no? Esa experiencia sagrada es lo que hace a la persona darle una seguridad en sí mismo como una piedra. La seguridad que obtiene la persona en la vida, el sentido que le da a la vida y el sentirse como soportado sobre una piedra, eso es la experiencia de lo luminoso. Entonces lo que buscaban los alquimistas, buscaban en realidad esa transformación de un hombre bruto, desconocedor de sí mismo, en un hombre iluminado, si quieres, ¿no? Un hombre que ya tenía un conocimiento de sí, un conocimiento de los arcanos, o de potencias espirituales, de lo que llamaríamos los arquetipos. Y entonces en ese camino, que hemos dicho que sería el proceso de individuación, se va produciendo cierto que son los nombres que daban a esas transformaciones. Higuero significa oscurecimiento, negrura, que es el modo en que la persona vive el primer estadio, desorientación, era un momento melancólico, triste, un poco deprimido. Ese es el primer estadio. Luego pasa de ese estadio al siguiente, que le llaman albedo. Albedo es un blanqueamiento, un emblanquecimiento. ¿Y eso qué significa? Que la persona ha ido trabajando en su materia bruta, es decir, sus aspectos más oscuros, en sus vicios, se va produciendo, digamos, una transformación de su personalidad, y entonces se produce la iluminación, y la iluminación pues se dice albedo, un emblanquecimiento, que es semejante a una especie de bautismo. Eso es una
transformación interna que se vive. Y luego de ahí pasamos a lo que llamamos ruedo, que es un enrojecimiento. Del arguedo, o sea, del albedo al ruedo, la diferencia está en que primero la persona se ha producido una unión mental, es decir, se ha producido una comprensión de lo que ha vivido, pero luego esa comprensión hay que llevarla a la tierra. Es decir, la persona tiene que vivir eso en su vida diaria, no es únicamente ya lo entiendo y se terminó, con eso acaba, no, el siguiente es la siguiente unión, son distintas etapas de transformación. Y luego eso se vive en la vida, entonces en el día a día, todo tu día a día está impregnado por eso que has vivido. Y entonces esa es autotransformación. Entonces vamos viendo que la alquimia en realidad está hablando de esos procesos internos. Te acabo de hacer un pequeño mini resumen de esto, que es muy complejo, pero intento aterrizarlo. No sé si he conseguido aterrizarlo un poco, claro que son temas, pues como digo, complejos. No sé si más o menos con esto te ha servido para orientarte un poco. No sé si tienes alguna pregunta más. Podéis aprovechar todavía. Pero está bien que hayamos ido así un poco porque se ha hecho como más ameno, hemos podido casi interactuar, es más fácil hacer preguntas, que yo pregunte a vosotros y me comentéis. Me ha gustado, digamos, esa dinámica. Me ha llamado la atención que has comentado que había cosas que Jung no se atrevía a comentar en público. Supongo que para que no le tomaran por un chiflado. Por ejemplo, si eso lo hacían los grandes filósofos antes. Pero lo dejó por escrito. Todo, ¿o no? No. De hecho, cuando lees a Jung hay muchas contradicciones en cosas que es normal, que se mueve de la personalidad de uno a otro. Entonces hay veces que en un lado te dicen una cosa, en otro te dicen lo contrario. Que me está contando. Por ejemplo, tengo una descripción de los arquetipos. Los arquetipos son únicamente la manifestación del instinto, la psique. Me estás contando. La manifestación del instinto de la psique. Lo es, pero no únicamente eso. Los arquetipos son unas potencias espirituales que trascienden la conciencia y trascienden los instintos, trascienden todo. Pero eso no lo puede decir porque él se quería mantener dentro de la ciencia y no podía decir que en realidad hablábamos de metafísica. Ya tendríamos que irnos a dar un escalón más. Entonces él intenta meterlo todo dentro de la psique, entonces por eso se le ha acusado de psicologismo, porque él intentó introducir dentro del ámbito psicológico lo que en realidad forma parte de algo metafísico, algo que tratan todas las tradiciones espirituales. Entonces eso es lo que él se movía mucho ahí y trataba de mantener un equilibrio. Desde hay momentos en los que ves que dice que efectivamente las experiencias místicas, si quieres, o trascendentes, o las potencias espirituales trascienden en realidad todo instinto, trascienden esta realidad material y en realidad es como una dimensión distinta que se expresa en esta, pero que no pertenece a esta. Y en otro lado te dice que no, que sí pertenece a esta. Y entonces dice, bueno, ¿qué quedamos? Pues es que hay dos modelos. Claro. El modelo del que dice que cuando se acaba la actividad cerebral con la muerte se acabó todo, y el modelo que dice que hay otra cosa. Efectivamente. Esa otra cosa solo se puede mostrar, como tú has dicho, o se puede tener clara si has tenido esa experiencia. Y si cuentas esas experiencias que has tenido, pues tienes el peligro muy probable de que te tomen por un zumbao. Con lo cual, lo que han dicho los grandes filósofos, que han tenido sus experiencias esotéricas también, pues es callarse. Porque solo lo va a poder entender quien haya experimentado. Exactamente. Pero quien haya experimentado eso de manera sana, claro. No, exactamente. No, claro, porque acabo de decir algo. Le cambia la visión de todo. Totalmente. Acabo de decir algo muy importante. Esto se puede entender como, por ejemplo, en la Odisea de Homero, ¿no? Es un viaje que parte de casa, del hogar, y vuelve de nuevo al hogar circular, ¿no? Entonces, en ese viaje hay una serie de peripecias y más. Pero bueno, el héroe perfectamente puede quedar encallado, y no salir de alguna de las peripecias, y entonces, porque ha habido en la historia bastante, Nietzsche quedó fue uno de ellos. Experimentó eso y se quedó encallado, porque algunas personas se quedan ahí, y algunos poetas también se quedaron encallados en el proceso de... O sea, que es un proceso difícil y además peligroso. Encallado es enfermo. Enfermo. O sea, acabas con un brote psicótico y acabas teniendo que ir al psiquiatra, y entonces bueno, pues eso puede pasar, A ver, en la
relación con Freud, la cuestión es que Freud era, digamos, muy fundamentalista, era un personaje victoriano que tiene mucho mérito por las cosas que descubre, pero le daba pavor todo lo que no podía controlar. Claro. Y ya en un determinado momento tienen una conversación, tienen una discusión y empiezan a sacar los libros de la... y eso a Freud le aconjonó, o sea, le asustó, congojó. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Acojonó? Sí, también. Entonces, ¿qué ocurrió? Que para ser psicoanalista, que hay un libro muy divertido que se llama El culo de Freud, todos tenían que fumar y hacer lo que decía Freud. Y la cuestión fue que hay un momento en el que Freud tiene unos desmayos hablando de unas cosas arqueológicas al coger el barco en Bremen para ir a Estados Unidos, diciendo a Freud que llevan la peste a Estados Unidos. Entonces, la cuestión es que en el momento de que ya en las cartas empieza a haber hostilidad porque Jung quiere separarse del papá Freud, pues entonces resulta que cuando ya por fin rompe con él, le diagnostican de psicótico, de homosexual, de todo, y con Adler pasó lo mismo. Todos los que se oponían a Freud, y sobre todo los discípulos, los estigmatizaban. Y empieza la fase de Nigredo de Jung, que tiene que irse a Suiza, a sus raíces, para elaborar toda esa expulsión del paraíso psicoanalítico vienés, que no era un paraíso, que era un grupo de fanáticos. Bueno, hay que tener la época, tampoco quiero ser la colera de lo que más Tras un tema interesante, hay que tener la época. No sé si hay tiempo para responder. Sí. Vale. Aquí tenemos que hablar de dos arquetipos. Voy a meterme un poco en el tema técnico, del puer y el senex. El senex es un arquetipo, a veces se entiende, o sea, al puer se le entiende como el puer eterno, me refiero. El puer eterno se le entiende normalmente como un adolescente que no está adaptado al mundo y que es demasiado ingenuo y que es una persona que tiene, pues eso, que no quiere crecer, ¿no? De Peter Pan, ¿no? Como Peter Pan. O sea, eso se entiende, esa es una manera de entenderlo. Y luego el senex se supone que es el señor de edad maduro, que ya sabe todo y que sabe cómo es la vida y demás cosas. Y entonces el puer está atrás que el senex, es decir, primero está la etapa de puer y luego está la etapa de senex. Bueno, esto no es así, porque los arquetipos puer-senex están unidos y funcionan de manera circular. ¿Qué significa? Que el puer eternus es la persona que ha tenido una experiencia iniciática, una experiencia, digamos, con lo eterno, por eso es puer eternus, con lo eterno. Y luego eso lo tiene que traer aquí, a la tierra. Entonces, al traer a la tierra, entonces es cuando se convertiría el puer en senex, ¿vale? Pero siempre hay una dinámica entre puer y senex. Entonces, siempre que el puer trata de traer esto aquí, se va a enfrentar con el senex, porque el senex es el que tiene ya algo establecido y el puer trae algo nuevo, y eso nuevo es porque se ha iniciado, ha entrado esa profundidad y trae esa renueva, viene a renovar en y al senex y al patriarcado en la cultura colectiva todavía no lo toleran. No, entonces siempre hay un encontronazo entre el puer y el senex, pero ese encontronazo se da fuera y dentro. Sí. En uno mismo también se da ese encontronazo, no solamente en el exterior. Pero porque esas son dos polaridades que están siempre dentro de uno y entonces las va a vivir. Jung lo vivió cuando de pronto tiene esa experiencia y entonces de hecho escribe un libro que es Psicología de Transformación, en donde él ya difiere abiertamente de Freud, y es donde dice, hablando con su mujer, dice, pues estaba el hombre muy preocupado porque te iba a publicar ese libro y es que iba a decir cosas que no se correspondían con lo que decía Freud. Y entonces encontramos ya el encontronazo del puer con el senex, de encontronazo entre estos dos. Que eso es algo que ocurre no solamente en ese caso, ocurre siempre. En nuestra vida también hay un encontronazo entre el puer, trae una realidad porque ha tenido una experiencia con otro ascendente, lo intenta integrar en la sociedad y se encuentra con el senex, es decir, con la verdad establecida ya seca. Eso también, por eso a Cristo se lo llamaba puer eternus también, se va a llamar puer eternus, porque en realidad el cristianismo es una renovación del judaísmo. Si lo entendemos desde ese punto, ¿no? Entonces el puer y el senex.
Entonces renueva de alguna manera esto. Y siempre se encuentra, el puer que se encuentra siempre, pues con la pasión, se va a encontrar con eso, se va a encontrar con un momento muy difícil y se va a encontrar con que desde fuera lo van a intentar, o sea, el seres, que sería la tendencia seca, la tendencia que ya está, o la dominante que ya se está agostando, evidentemente quiere mantenerse y no quiere dejar paso a lo nuevo. Entonces ese choque, eso es lo que ocurre entre puer y seres. Pues por eso lo he introducido aquí como dos arquetipos. ¿Por qué lo digo como arquetipos? Porque es algo que ocurre siempre. O sea, no ocurre solamente entre Freud y Jung, ocurre entre todos los seres humanos. En algún momento lo viven, con su padre, por ejemplo, con su propio padre lo pueden vivir, desde un punto de vista más personal, desde un punto de vista transpersonal también, y Jung lo vivió, pero es el enfrentamiento con Elías, el encuentro con Elías en el libro rojo. Entonces él se encuentra con Elías y hay un momento en que aprende de Elías mucho, y luego cuando asimila lo que Elías le trae, luego hay un momento de diferenciación de Elías. Entonces lo rechaza. El libro rojo lo dice, lo rechaza Elías. ¿Por qué rechaza Elías? Cuando Elías se supone que es ni más ni menos que el profeta, porque Jung había asimilado esa función de profeta, y entonces como lo había asimilado se diferenciaba de la imagen. Lo mismo que hizo con Freud. Freud asimiló y aprendió mucho de Freud, pero luego tenía su propia experiencia y tenía lo que tenía que traer él, que era diferente a Freud. Entonces se separa, se diferencia de él, y hay una lucha, hay una confrontación. Entonces algo que ha sabido. No sé si tenéis alguna pregunta más. Te vamos a dar un aplauso muy fuerte para que vuelvas. Oye, ¿tú vas buscando gente así un poquito rara, iniciada o no? No, yo las personas que llegan a mi consulta